Bien, queridos hermanos, quiero saludarlos primero que nada, a la distancia, sean bendecidos eh, por nuestro Señor. Eh, Había prometido subir un video más, ¿no es cierto? Como todos los fines de semana lo estoy tratando de hacer, dándome el tiempo para compartir parte de la palabra del Señor con ustedes. Y hoy día, hoy día quiero hablar de Nicodemo, uno de los principales sacerdotes fariseos que, que existió en la época de Jesús y que decidió un día de noche visitar a Jesús para conversar con él, y eso quedó registrado en el libro en uno de los evangelios, en el evangelio de Juan. Él registró este hecho en el capítulo 3 y voy a leerles lo que Juan escribió con respecto a la visita que hizo Nicodemo a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Voy a usar la versión 1960. Capítulo 3, versículo 1, comenzamos a leer y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quedó registrado en el en el Evangelio de Juan, y de eso es lo que hoy quiero hablar, ¿ya? Y quiero comenzar explicando lo primero de Nicodemo, que era un fariseo principal entre los judíos, ¿ya? Lo expliqué en una oportunidad quién eran los fariseos, ¿ya? Fariseo en hebreo significa separado, ¿ya? Apartado, separado. Eh, el problema es que en el tiempo de Jesús habían dos grupos que se hacían llamar los fariseos, o sea, los separados, ¿ya? Y estos dos grupos eran muy fuertes en la doctrina o en la interpretación de la Torá, ¿ya? Ambos eran liderados, tenían su líder, ¿ya? Estaba la escuela de Gilel y estaba la escuela de Shammai, ¿ya? Estos dos líderes eran los que daban interpretación a la Torá, ¿ya? Y que tenían alumnos y que había entre ellos ciertas disputas, ¿ya? Por eso es que en algunas veces en la escritura nos encontramos que
que como que los fariseos entre ellos hay ciertas discusiones porque eran de escuela diferente, ¿ya? Eran dos grupos que habían en ese momento, ¿ya? Eh, y tanto los de Shammai como la escuela de Gilel componían el Sanedrín, o como en tiempo más actual hoy, como el Congreso de Israel en aquel tiempo, ¿ya? Aunque eran gobernados por Roma, ¿ya? Por el Imperio Romano, Roma les había permitido que tuvieran ellos ciertas autoridades, ¿ya? Aunque no del todo. Generalmente cuando Israel estuvo como nación libre, generalmente tenían alrededor de 120 personas en el Sanedrín. Acá en la época de Jesús había alrededor de 70, 73. Y, y, y eso lo componían ambos grupos de los fariseos y también parte de otros grupos que habían dentro de Israel. Habían alrededor de 25 grupos en Israel en la época de Jesús, y muchos de estos grupos eran grupos revolucionarios, ya que trataban de luchar o de armar revuelta y cómo sacar a los romanos de su nación, ya. Y había muchos asesinatos, sobre todo a los soldados romanos, ya. Es por eso que uno de estos asesinos era Barrabás, quien fue liberado, ¿no es cierto? Y en su lugar tomó ese lugar nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y, y este Sanedrín que estaba en ese momento, la mayoría lo componían estos dos grupos de fariseos, tanto los de Shammai como los de Gilel componían este Sanedrín, ¿ya? Y tenían autoridad para tomar ciertas decisiones, ¿ya? Pero no así, por ejemplo, como para condenar a una persona a muerte. Roma no le había dado esa autoridad. Es por eso que ellos tienen que acudir a Roma, tuvieron que levantarle calumnia a nuestro Señor Jesucristo, falsos testimonios, falsos testigos, para que pudieran los romanos dar el permiso y crucificar a Jesús, ¿ya? Eso eran los fariseos, ya. Ellos eran los que daban la interpretación a la Torá, los que sacaron leyes anexo a la Torá, ya. Ellos escribieron leyes por ellos mismos, ya, como modo de proteger a la Torá, ya. Por eso que allí hay mucha confusión cuando leemos el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, que pareciera que que cuando leemos como que Jesús estaba contra la ley, ya, contra lo que había escrito Moisés, y no es así. Allí hay una confusión, porque lo que se trata de explicar allí Pablo es o las leyes de que están hablando que no sirven hoy en la actualidad, eran esas leyes que ellos habían escrito, leyes, interpretaciones que ellos habían escrito, y prácticamente los israelitas estaban tratando de cumplir esos reglamentos, esas leyes, esas interpretaciones que ellos habían escrito, como para proteger a la Torá, para que los judíos no pecaran supuestamente, ¿ya? Eso era lo que hacían estos fariseos, ¿ya? Entonces ustedes entenderán que aparece ahora otro maestro poderoso como fue Jesús, con otra interpretación distinto a la interpretación que daba la escuela de Shammai y distinto a la interpretación que daba la escuela de Gilel. Aunque hay que reconocer que Jesús estuvo de acuerdo con muchas cosas que enseñó Gilel y también con muchas cosas que enseñó Shammai, ¿ya? Pero en la mayoría de las interpretaciones de la Torá no estaban de acuerdo. Asimismo, Shammai con Gilel tenían pocas cosas en común, en la mayoría no estaban de acuerdo con la interpretación que daban ambos, ¿ya? Entonces había allí una cierta discusión con respecto a la interpretación de la ley, ¿ya? De la Torá. Y obviamente aparece Jesús y
le empieza a llamar la atención su doctrina, ¿ya? Eh, y Nicodemo decide entonces visitar a Jesús para conversar con él, ¿ya? Y lo hace de noche seguramente por esta razón. Eran muy celosos los fariseos, eh, y yo creo que Nicodemo no quiso tener problemas con los otros grupos de la época y decide en forma muy oculta visitar a Jesús. Y aunque los israelitas en aquel tiempo esperaban al Mesías, las profecías daban luces de que él estaba a punto de aparecer, ¿ya? Eh, y lo esperaban con ansia, ¿ya? Eh, es por eso que cuando comienza Juan el Bautista a bautizar y a preparar el camino para Jesús, los fariseos tienen ya cierta confusión y tendieron a pensar que podría ser el Mesías y le mandan a preguntar quién era, ¿ya? Con Jesús obviamente tenían también la duda, ¿ya? Pero no daban fe las autoridades de Israel. No, no quiero involucrar aquí yo a todos los judíos, generalmente nosotros decimos los israelitas o los judíos crucificaron o no creyeron a Jesús. No, no es así. Los que no creyeron y los que crucificaron a Jesús fueron prácticamente los del Sanedrín, estos, estos fariseos que componían y parte de los otros grupos que componían el Sanedrín, que decidieron eh, crucificar a Jesús y le pagaron a otras personas también para que dieran falsos testimonios y en fin, pero había muchos judíos que creyeron en Jesús, como por ejemplo los apóstoles. Hay mucha gente más que creyó, muchos judíos que creyeron en él en ese tiempo. Entonces está mal decir que los judíos no creyeron en Jesús, no, fue un grupo de judíos que no creyeron, ¿ya? Eh, y este fariseo, por ejemplo, ya le llama la atención a Jesús y tiene, en el fondo, tiene ciertas dudas de que él sea más que un maestro, más que un rabino, y creo que él quería confirmar si realmente él era el Mesías que estaban esperando y decide ir de noche a Jesús a visitarle, ¿ya? Eh, en el versículo 2, por ejemplo, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que sabemos que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Ya? Sabemos que has venido de Dios. ¿Quiénes sabemos? Él y algunos otros fariseos, o tal vez dentro de las reuniones que hacían en el Sanedrín, habían llegado a ese acuerdo que no podían negar que él era un maestro, que era un intérprete de la Torá, pero creo que no les daba más allá que eso. O sea, no pretendían pensar que era el Mesías que tenía que venir, ¿ya? Pero Nicodemo creo que tenía esa duda y va a Jesús para ver si él puede de alguna manera comprobar que él era el Mesías, ¿ya? Entonces le dice: sabemos que tú has venido como maestro, ¿ya? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, ¿ya? Y Jesús, aprovechando esta oportunidad que él reconoce que Jesús es un maestro, Jesús le da una enseñanza o le revela algo, le hace en el fondo una revelación y le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿ya? Y dentro de esta conversación que tiene con Nicodemo, Jesús le dice muchas cosas, ¿ya? Le dice muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, el nacer de nuevo. ¿Cómo puede un ser humano nacer de nuevo?
¿ya? Y Jesús le da ciertas explicaciones para abajo y le dice, de cierto te digo que el que no sabemos, lo que no sabemos, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí en el versículo 14, quiero explicar esto porque aquí Jesús le revela algo a Nicodemo, algo muy relevante y contradictorio a la vez. Porque en el versículo 14 le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús le hace una gran revelación a Nicodemo, pero esta revelación tiene cierta contradicción, ¿ya? ¿Por qué? Porque para poder ver esto que Jesús le dice a Moisés y que le hace alusión a lo que ocurrió en el desierto, ¿ya? Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿ya? A los pocos meses o días de salir del pueblo, se encontró con un problema Moisés en el desierto. Yo les voy a leer, ese relato está en el libro de Números capítulo 21. Quiero que veamos este pasaje donde Jesús le hace alusión a Nicodemo de este pasaje, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Ese relato está en Números capítulo 21 versículo 4. Se los voy a leer para poder explicar esta contradicción que le dice Jesús a Nicodemo. Después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese fue lo que ocurrió en el desierto, y a lo que hace alusión nuestro Señor Jesucristo. Le hace alusión a Nicodemo de este hecho que ocurrió en el desierto con Moisés, ¿ya? Y él y aparentemente es una contradicción porque los egipcios adoraban la serpiente, le llamaron la serpiente voladora o la serpiente apé, y ellos adoraron esta serpiente, ¿ya? Era uno de sus dioses, ¿ya? Ellos la relacionaban con la vida, ¿ya? Que ella podía darle vida, la relacionaron con la curación y la relacionaron con la protección. Para ellos eso era la serpiente, uno de sus dioses, ¿ya?
que le daba vida, le daba protección, ¿no es cierto? Y le daba sanidad. Y era un ídolo egipcio. Ellos la conocían este dios, venían de Egipto, ya sabían que los egipcios adoraban esta serpiente, que era uno de sus dioses, y, y el problema es que anteriormente, cuando salen de Egipto, Dios le había dicho que él no quería idolatría, que dejaran todos los dioses que habían conocido en Egipto, que se olvidaran de ello, que él ahora iba a ser su Dios, que él no aceptaba idolatría, que él no aceptaba otros dioses, que él no aceptaba imágenes, que no se hicieran imágenes de nada, ¿ya? Que él iba a ser su Dios, ¿ya? Y ahora ocurre esto, que él manda a Moisés a que haga una serpiente de bronce, que la ponga en un palo, en una vara, en altura, y cuando los israelitas fueran mordidos por una de estas serpientes que él había enviado al pueblo para que los mordiera y murieran, como castigo por el pecado que ellos habían cometido. ¿Qué pecado? El hablar contra Jehová y contra Moisés. ¿Ya? Que estaban hartos de este pan liviano. ¿Qué pan liviano? El maná que Dios le había mandado, que él le había dado para sustentarlo en el desierto. ¿Ya? Es decir, ellos no estaban conforme con nada. ¿Ya? Y hablan contra Jehová y hablan contra Moisés, y permite Jehová que entren estas serpientes al campamento de los israelitas, serpientes mortales, es decir, el que era mordido por la serpiente, era un hecho que esta persona moría, ¿ya? Y murió mucho pueblo israelita por esta situación, ¿ya? Tanto así que ellos piden a Moisés que ore a Jehová, que están arrepentidos, que revierta esta situación de alguna manera y no siga muriendo gente. Moisés conversa con Yahweh, le explica la situación, y Dios, dentro de su gran misericordia que él tiene, les da una salida para que puedan vivir. Y esta salida que les da es que a Moisés lo manda a hacer una serpiente de bronce, es decir, la serpiente que ellos conocían como uno de los dioses de Egipto, que la ponga sobre un asta, sobre un palo, sobre una vara, la ponga en altura, y que cuando ellos sean mordidos por esta serpiente, entonces corran a ver y miren a la serpiente que está en el asta y van a poder vivir. Y eso es un poco contradictorio, ¿no es cierto? Porque Dios le había dicho que no se hicieran imágenes, que no se hicieran dioses, que olvidaran de los dioses de Egipto, ¿no es cierto? Sin embargo, él manda a hacer esto, ¿ya? Y en el libro del Evangelio de Juan, en esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo, donde Nicodemo visita a Jesús realmente, ¿no es cierto? Y dentro de toda la conversación que tiene Nicodemo con Jesús, Jesús le dice esto: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, haciendo alusión a lo que ya le había leído en el libro de Números, a esta serpiente de bronce que levantó Moisés. ¿Ya? Esa es la contradicción que le dice Jesús a Nicodemo. ¿Ya? Esta serpiente de bronce estuvo mucho tiempo en el pueblo de Israel. Después que pasaron del desierto, ya después habitaron la tierra prometida, se establecieron allí, pero ellos después siguieron adorando a esta serpiente, ya no como al principio, como Dios le había dicho. Ellos solamente tenían que mirarla. Después ya le hicieron imagen, le hicieron culto, la adoraron, y prácticamente pasó a ser uno de los dioses de Israel, ¿ya? Y eso está registrado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. También se los voy a leer. Segunda de Reyes, capítulo 18,
quiero leerle esto porque es muy importante. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce. ¿Qué serpiente de bronce? La que había hecho Moisés en el desierto. Imagínense, habían pasado años y todavía conservaban esa serpiente, ¿ya? Que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Es decir, el rey Ezequías la llamó Nehustán, ¿ya? Y la palabra Nehustán en hebreo, ¿no es cierto? Es una palabra que está compuesta de dos, ¿ya? De dos partes. Nahas, que significa serpiente, y Justán, que es el bronce, ¿ya? Pero el problema es que la palabra Nahas en hebreo tiene significado para muchas cosas la misma palabra. La misma palabra significa tanto como significa serpiente, ¿ya? También significa susurrar, ¿ya? Significa encantamiento, ¿ya? Y él la llama Nehustán a esta serpiente de bronce, ¿ya? Y entonces esta aparente contradicción que Dios le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan, donde quedó registrado esto, ¿ya? ¿Por qué le dice esto Jesús a Nicodemo? Recuerda usted que dentro de la conversación que ellos tenían, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que el ser humano vuelva a nacer, ¿ya? Para ver el reino de Dios, ¿ya? Nicodemo le cuesta entender esto, ¿ya? No le encontraba explicación a las palabras de Jesús y entonces le dice, pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podremos nacer de nuevo? ¿Ya? ¿Cómo podremos nacer de nuevo? Y él le hace mención a este hecho que ocurre en el desierto, a este hecho de las serpientes que atacan al pueblo de Israel en el desierto y que los mataban con su mordida, ¿ya? ¿Qué es lo que Jesús le está tratando de decir a Nicodemo? Y lo que Nicodemo no podía entender, ¿ya? Y que por qué es una contradicción, ¿ya? Porque para el pueblo de Israel eso fue una contradicción, porque Jehová le había dicho, no más ídolo, no más idolatría, no más dioses egipcios, pero ahora manda a ser uno de estos dioses que adoraban los egipcios para que ellos miren cuando sean mordidos por la serpiente y vuelvan a vivir, ¿ya? Vuelvan a la vida, porque el que era mordido estaba condenado a morir, y lo único que podía darle vida era que miraran a la serpiente que estaba en el asta a cierta altura, y ellos volvían prácticamente a tener vida. Era como nacer de nuevo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Ustedes van a tener que nacer de nuevo. Pero ya no estaba la serpiente. Sino que quien iba a estar ahora en el asta iba a ser Él.
Él era el que iba a ser crucificado. Y las personas que quieran entrar en el reino de Dios y quieran ver el reino de Dios, no iban a tener otro camino, y no vamos a tener otro camino, sino que mirar a Jesús en la cruz. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Y que para él, si para los israelitas de la época de Moisés fue una contradicción mirar a la serpiente en el asta, porque era un dios egipcio, para los judíos de la época de Jesús, y para algunos judíos todavía de nuestro tiempo, le es una contradicción Jesús. Para los judíos que todavía no creen en Jesús, le es una contradicción. Pero si ellos no miran a Jesús en la cruz, no podrán ver el reino de Dios. Hay muchos judíos que ya han aceptado a Jesús, lo reconocen como el Mesías, como aquel Joel que fue mencionado en el libro de Isaías. Vendrá un Joel, un libertador, un primogénito. Vendrá, ¿no es cierto?, este libertador al pueblo de Israel, y no solo para el pueblo de Israel, sino que para todas las naciones. ¿Ya? Y lo que fue una contradicción en el tiempo de Moisés para los israelitas, mirar a esa serpiente de bronce que era un dios egipcio, para la época de Jesús también iba a ser una contradicción. Porque para ellos no era el Mesías, para ellos fue un falso profeta, para ellos fue un falso maestro, murió como un malhechor, murió como un delincuente, murió como lo peor que puede haber en la humanidad. Entonces no podían mirarlo a Jesús a los ojos en la cruz. Pero los que lo miraron volvieron a la vida. Los que se atrevieron a mirarlo, los que se tragaron el orgullo, aquellos que decidieron doblegarse, volvieron a tener vida. Como por ejemplo Pedro, uno de los que se avergonzó cuando tomaron a Jesús esa noche para enjuiciarlo falsamente. Huyó, arrancó, le negó, se escondió. Pero cuando se dio cuenta que ya no podía tener vida, cuando se dio cuenta que estaban muertos, decidió mirar a Jesús ahora en la cruz. Tuvo que mirarlo, tuvo que reconocerlo, como todos los apóstoles, como Tomás, que aun viéndole resucitado, aún no podía creer que era él. Y le era una contradicción. Nicodemo preguntó, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le da la respuesta. Tienes que mirar a la cruz. Porque allí está el ser que te puede dar vida nuevamente. Allí está el ser que te va a renovar los pensamientos, tu forma de pensar. Es por eso que Jesús le dice, si tú no entiendes las cosas humanas que te estoy hablando, difícilmente vas a poder entender las cosas celestiales. Y esto era algo celestial. El que Jesús muriera en la cruz, el que Él viniera como el Mesías que necesitábamos, que Él viniera como el Redentor, como que Él viniera a salvarnos.
Estábamos, como dice la Escritura, estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestras maldades. Estábamos condenados a muerte, como lo estuvieron los israelitas en el desierto cuando los mordían la serpiente. Estaban condenados, no tenían remedio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto como un medio de salvación para ellos, como Moisés levantó esta serpiente como la puerta de escape para volver a la vida. Porque si la serpiente lo mordía, era un hecho que estaban muertos. Era volver a la vida, era resucitar de nuevo. El mirar a la serpiente era una bendición, era prácticamente tener nueva vida. Y Jesús le dice a Nicodemo, como Moisés tuvo que levantar esa serpiente, así va a ser necesario que el Hijo del Hombre, es decir, yo, decía Jesús, yo tengo que ser levantado, como fue levantado a la serpiente. Y tenían que mirarlo a Él. El que quiere tener vida tiene que mirarlo a Él. No se olvide que estamos condenados por nuestros pecados, estábamos condenados a muerte. No teníamos remedio, no teníamos salida. Y Yeshua, el Mesías, que nos prometió Yahweh, Elohim, para poder que tengamos nueva vida y nacer de nuevo, ser otras personas. Esa es la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Y esta era la contradicción que Jesús aparentemente le menciona a Nicodemo. Una contradicción que fue para el pueblo de Israel que estuvo con Moisés en el desierto. Y cuando Jesús muere en la cruz, fue otra contradicción para el pueblo de Israel de aquel tiempo. Y obviamente para muchos judíos hoy en día, que no pueden aceptar a Jesús, que no lo aceptan como el Mesías. Pero no podrán tener vida y no podrán ver el reino de Dios si no ven la cruz, si no ven a Jesús en el asta. Que el Señor de paz pueda bendecirle. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes hoy, ¿ya? Una palabra de bendición, de esperanza, ¿ya? De esperanza para aquel que lo muerde la serpiente, es decir, el pecado, ¿ya? La mordida de la serpiente podemos decir hoy día que es el pecado que a veces nos ataca o nos hace cometer errores, fallar de diferentes maneras, ¿ya? Y que nos condena a muerte. Pero gracias a Dios que tenemos esta puerta, esta esperanza que aún está viva, que aún está entre nosotros y que obviamente algún día terminará. Y ese es el llamado, ¿ya? Ese es el llamado que hizo uno de los profetas diciendo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llámenle en tanto que está cercano, para que volvamos a nacer de nuevo. Que el Señor de paz pueda bendecirle con ricas bendiciones, y espero disfruten de esta palabra y la hagan suya también. Que el Señor de paz les bendiga. Amén.